El preterismo. ¿Qué es y cuáles son sus peligros? Vamos a considerar primero qué es el preterismo. Después vamos a hablar un poco acerca de cuál es su historia, en un resumen de la historia, qué es lo que afirman, cómo identificar el preterismo y la fecha de escritura de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué la fecha de escritura de Apocalipsis? Porque este es el fundamento de su doctrina, alterando la fecha de Apocalipsis, diciendo que ya todo Apocalipsis se cumplió y de ahí empieza todo lo demás. Vamos a hablar un poquito de qué es el preterismo. La palabra preterismo significa pasado, porque ese es su énfasis. Esencialmente los preteristas creen que las profecías de la Biblia se han cumplido todas. Esto es muy delicado y eso es lo que afirman. Eso es lo esencial de ellos, que ya todas las profecías se cumplieron. Luego, enseñan que todas las profecías, incluyendo la segunda venida, fueron cumplidas en el año 70. Muy delicado esto. Y eso es lo que afirman ellos. Creen que todas las profecías del libro de Apocalipsis se han cumplido hasta Apocalipsis 19. Preterismo es una falsa doctrina. Y entonces es bueno identificarla, ver su historia y qué es lo que está pasando, porque está contaminando a la iglesia hoy. Su historia. Preterismo comenzó en 1604 por el jesuita católico Luis de Alcázar. Era católico y era jesuita. ¿Por qué se estableció esta doctrina? Para destruir la enseñanza protestante reformada de que el papado era el misterio de Babilonia, la gran ramera y el anticristo histórico. Este era el tiempo de la reforma protestante. Y entonces querían tapar esa reforma protestante y lo que estaban diciendo, alterando la interpretación de Apocalipsis. Los jesuitas pensaban que el protestantismo estaba ganando la batalla sobre el catolicismo. Intentaron contrarrestar la enseñanza protestante reformada proponiendo el enfoque preterista del libro de Apocalipsis. Todo para callar el avivamiento protestante de esa época. Ahora, ¿qué es lo que afirman? Esto es lo delicado del asunto. Ellos primero dicen que la segunda venida de Cristo ya ocurrió. Esto es fundamental en ello. Ya esto pasó ya. Es tiempo histórico. Luego, la resurrección de los muertos ocurrió también. El juicio de gran trono blanco ya ocurrió también. Eso lo enseñan ellos. Los pecadores ya fueron condenados al fuego eterno. El milenio duró solamente 40 años. Y a pesar que dice milenio, dicen que duró 40 años desde la muerte de Cristo hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esta es la fecha predilecta de ellos. La iglesia ya no existe, pues solo vivió desde que Cristo murió hasta el año 70. Eso es lo que afirman. El anticristo ya vino. El sol, la luna ya dieron sus señales. Las estrellas ya cayeron ardiendo sobre la tierra. La gran tribulación o persecución ya pasó, las bodas del Cordero ya se efectuaron, la gran cena de Cristo ya ocurrió. Esto afirma el preterismo. Esta gente es como si nunca hubieran leído la Biblia. Y para colmo dicen que ya estamos viviendo en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Según ellos, los cielos nuevos y la tierra nueva son el sistema presente en el cual estamos, y los cielos antiguos y la tierra antigua fueron el sistema de la ley, cosas que no hay base bíblica alguna, igual que todo lo anterior. La Biblia no dice ninguna de estas afirmaciones de ellos en ninguna parte. Esta creencia no es nueva, ya el apóstol Pablo tuvo problemas con gente que predicaba lo mismo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, del 17 al 18, dice así: y sus enseñanzas se extienden como gangrena, entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. ¿Cómo trastornan la fe de algunos? Diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Y la resurrección está hablando de la segunda resurrección, y eso va a ocurrir cuando Jesucristo venga. Aquí están afirmando ya que Jesús vino. Igualito Pablo se enfrentó a esta misma idea. Ahora, ¿cómo identificar
esta doctrina, el preterismo. Lo primero, lo más peligroso es que no afirman sus falsas doctrinas de una vez. Ellos no dicen nada de lo anterior que vimos, ellos no dicen ni una palabra, no dicen nada. Todo es muy suave. Lo primero que enfatizan es en la fecha de Apocalipsis para afirmar que ya se cumplió. De ahí arranca todo. Una vez que definen que Apocalipsis es histórico, que ya eso ocurrió en el año 70, entonces ponen todas las falsas doctrinas que vimos anteriormente. Esta era la idea principal de su fundador, el jesuita católico Luis de Alcázar. ¿Cuál era la idea fundamental? Acabar con Apocalipsis, decir que es histórico, que se cumplió todo y que Jesucristo ya vino. Esta falsa doctrina está infiltrada en las iglesias protestantes hoy. ¿Y cómo se ve eso? En los comentarios y respaldada por varios líderes cristianos. Y otra vez, lo primero que hacen es enfatizar en la fecha de Apocalipsis, que Apocalipsis fue escrito antes del 70 y que en el 70 fue que se cumplieron todas las escrituras. Eso es lo primero que afirman. Algunos usan esta doctrina para tratar de escapar de las verdades proféticas de Apocalipsis, para poner todo suave, para que la gente no se asuste ni nada, y pretenden que por creer esto van a cambiar lo que va a ocurrir. Y entonces agarran y toman estas doctrinas, como no darse cuenta de lo peligroso que es. Ahora, en cuanto a la fecha de Apocalipsis, ellos afirman que fue entre el 54 y el 68, y el emperador era Nerón. Eso es lo que afirman ellos. ¿Para qué? Para decir que en el 70 se cumplió todo. La persecución de Nerón a los cristianos fue local, en Jerusalén solamente. Ahora, los padres de la iglesia no escriben de esta fecha en sus escritos sobre Apocalipsis. Y los padres de la iglesia son estos: Papías, Justino, Ireneo, Clemente y Eusebio. Este Papías tuvo contacto personal con Juan, estuvo más cerca que nosotros, con Juan el de Apocalipsis. Y Papías mismo dice, no respalda esta idea de que fue Nerón y que fue en esta fecha. Luego, información extrabíblica no respalda que Nerón encarceló a Juan en Patmos. No hay registro histórico. Nunca sucedió. Luego, si el libro es histórico y sus hechos sucedieron en el pasado, ¿cuándo fue la venida de Jesucristo por segunda vez? Está la pregunta, que la Biblia dice que todo ojo lo verá. Y ellos dicen que ya vino en el 70, pero ¿cuándo fue eso? Que no hay evidencia de nada de eso. Ahora, esta opinión del 81-96 con el emperador Domiciano tiene más evidencias. La persecución de Domiciano a los cristianos fue regional y extensa y más agresiva que la de Nerón. Eso lo dice la historia. Los padres de la iglesia escriben sobre esta fecha en sus escritos. Y sobre esta fecha que está aquí no dicen nada. Ellos no dicen, no respaldan nada. Y Papías estuvo más cerca de Juan que nosotros. Y él se afirma que sí fue en esta época y fue bajo Domiciano. Información extrabíblica respalda que Domiciano sí encarceló a Juan en Patmos. Hay hechos, evidencias históricas. El libro es profético y afirma la venida de Jesucristo en un tiempo futuro, no como dicen esta gente que lo niegan y que ya él ya vino. Ahora, el versículo clave de Apocalipsis. Apocalipsis 1:19 dice: escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Y el libro se divide así: lo que has visto, o sea, Juan, en el 1:1 al 20. Este es Juan, lo que Juan ha visto. Ahora, las cosas que suceden en el tiempo de Juan, del 2:1 al 3:22. En el tiempo de Juan, las iglesias en Asia, que es Turquía ahora. Es lo que estaba sucediendo en el tiempo de Juan. Juan, su tiempo y lo que sucederá después. Y justo en el 4:1 dice: después de esto miré, y aquí empieza lo profético, lo que no se ha cumplido todavía, o lo que falta por cumplirse. Entonces, evidencias de fecha se pueden sacar de este hecho histórico, de la situación de Juan, de este otro hecho histórico de las iglesias de Asia. Y entonces se hacen preguntas para conseguir la fecha. Y las preguntas son estas son algunas, hay otras más. La fecha de la existencia de las iglesias de Asia en Turquía, cuándo fueron, evidencia arqueológica,
¿Cuándo fue que Juan fue enviado a la isla de Patmos? ¿Quiénes eran los liconaitas? Sobre toda la información histórica del tiempo de Juan y la información histórica de las iglesias de Asia, se le hacen preguntas para buscar evidencia histórica de que sucedió así. Y eso se consigue en esta fecha. Cuando se considera esta fecha, hay todas esas preguntas respondidas. Aquí no se responde nada, porque ellos están negando la fecha para acentuar su doctrina. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos, tú y yo, también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Imagínate lo peligroso que es el preterismo, que ellos afirman que ya todo se cumplió. Y entonces daría miedo el futuro porque no tenemos idea del futuro, nada, y el futuro está en manos del destino. Y eso no es así. Segunda de Timoteo 2:17. Y sus enseñanzas extienden como gangrena, entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, así trastornan la fe de algunos. ¿Cómo trastornan la fe de algunos? Diciendo que Jesús ya vino, que la resurrección ya ocurrió, que todo se cumplió en el año 70, como dice el preterismo. Manténgase en la seguridad profética de la Biblia y más en los tiempos en los que estamos viviendo. La seguridad de que tenemos el libro de la palabra profética más segura, que no hay que tener miedo del futuro porque tenemos la palabra profética de exacto lo que va a suceder.